Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL de Heart Killers basados en el libro. No podemos negarlo, los dos nos hemos enamorado de un alborotador y la emoción de hacer esto en un lugar tan inesperado nos está volviendo locos, pero lo vamos a hacer de todos modos, como si estuviéramos perdiendo la cabeza. Bison deslizó su mano por el cabello de Khan, agarrándolo con fuerza y tirando hacia atrás, lo que hizo que Khan inclinara la cabeza. El dolor le arrugó el ceño, pero dejó escapar un sonido de satisfacción, separando sus labios para encontrarse con los de Bison mientras se inclinaba más cerca. Con un suave movimiento de sus caderas, Khan levantó a Bison, presionándolo contra su cintura mientras se ponía de pie. Dejó a Bison sobre la mesa, esperando en que fuera lo suficientemente resistente para soportar el peso de ambos, pero Bison empujó a Khan con el pie, plantándolo firmemente contra su tonificado estómago. Khan tragó saliva con fuerza. La presión de la zapatilla de Bison solo intensificó su reacción, mientras sus pantalones se tensaban aún más. ¿Estás muy, Khan? Estoy pensando en cómo vengarme de ti. Bison sonrió, bajó el pie y se bajó de la mesa, cerró la distancia entre ellos y se inclinó para besar la barbilla de Khan mientras sus manos desabrochaban. Bison se arrodilló y miró el hermoso rostro de Khan. Khan inclinó la cabeza hacia atrás. Bison lo sujetó con firmeza como si lo hubiera tomado como rehén y miró a Khan con una mirada desafiante. Aunque Khan estaba de pie sobre él, se sentía completamente a merced de Bison. Estaba siendo dominado. Bison iba a destruirlo sin piedad, comenzando con un beso en la punta. Como burla final, Bison lo tomó hasta la mitad y le dio un fuerte tirón de succión. Khan dejó escapar un sonido áspero, incapaz de contenerse más. No podía entender cómo Bison lo estaba tratando con tanta intensidad, pero al final él seguía siendo el que estaba siendo dominado mientras Bison movía la cabeza, enviando una fricción. La mirada atrevida de Bison casi empujó a Khan al borde del abismo. Desesperado, tuvo que empujar la cabeza de Bison hacia atrás, con la voz ronca por la necesidad mientras suplicaba clemencia. Basta, amor, no quiero acabar en tu boca. Entonces, ¿qué quieres que haga a continuación? ¿Podrías arrastrarte hacia adelante y traerte hasta aquí para mí? ¿Y si me niego? O lloraré por ti, por favor. ¿En serio? Bison sacudió la cabeza, medio exasperado. Ahí estaba, pensando que Khan haría algo intenso o contundente si se negaba. En cambio, habló de llorar. ¡Qué amenaza tan ridícula! Pero a Bison no le importaría. Le encantaba meterse con la gente hasta que estuviera al borde de las lágrimas. Aún arrodillado, Bison se secó la comisura de la boca con el dorso de la mano. Luego se acomodó. La voz de Bison se escapó en pequeños sonidos satisfechos hasta que finalmente, cuando ya no pudo contenerse más, murmuró: Está bien, puedes ponerlo ahora. Estoy listo. Si no te preparas bien, te va a doler. ¿Cuántas veces has estado conmigo ya? ¿Aún no te acostumbras? El dolor es algo inevitable para mí. Kano respondió a Bison. Dio un paso atrás y le dio un ligero golpe en la mejilla izquierda. No fue tan fuerte como Bison le gustaba, pero oír el sonido de satisfacción de Bison empujó a Khan a presionar su. Justo cuando se hundió ligeramente se apartó. Estaba bromeando con Bison. ¿Te gusta hacerme sufrir o prefieres ser tú el que sufra? Es más o menos lo mismo. Cuando quieras tomar el mando, solo dímelo. Y si hay un día en que quieres que yo tome el mando, házmelo saber también. Hoy eres tú quien manda. Tómate tu tiempo conmigo, por favor. Khan le dio una palmada suave. Bison no estaba seguro de lo fuerte que gritaba, pero sabía que nadie lo oiría ahí. Los sonidos de Su
Llenaban el espacio entre ellos y no había intercambiado ninguna palabra desde que se separaron para vestirse. Fue Khan quien rompió el silencio, preguntando mientras le ofrecía a Bison un cigarrillo enrollado. ¿Quieres un cigarrillo, mi amor? Por supuesto. Bison lo aceptó. No tenían prisa por salir de la casa abandonada. Se tomaron su tiempo para terminar el cigarrillo antes de regresar. Bison se fue a la cama justo cuando se acercaba el amanecer y no durmió mucho antes de que su hermano menor, Beb, lo despertara, tocando a la puerta de su habitación y gritando que se dirigía a la escuela.